avances como el tema de Toachipilatón, por ejemplo. Hay avances con, digamos, una fase, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, sí, sí le escuchamos, Ok. ingeniero. Hay avances con un tema de eh, ciertas mejoras que se han hecho en una primera fase, que es una fase de concentrarse en evitar apagones. Para esto también no nos quedó de otra que llamar a lo que yo le llamo el chulco energético, que es tener capacidad de encontrar soluciones inmediatas de energía, de producción energética, con energías caras, costosas, como la importación de energía de Colombia, como un tema de barcazas que están operando incluso ahora en época de lluvias, con generación con diésel, están repotenciando proyectos con diésel y este diésel es importado. Entonces, hay un esfuerzo ahí que en su primera fase decantó en evitar apagones, lamentablemente, y como digo, no nos quedaba de otra con energía costosa. A partir de ahí, el Ecuador enfrenta dos grandes desafíos, porque si bien es cierto, esta época que es de lluvias, digamos que estamos bastante bien gestionados, pero ya viene el próximo estiaje. Y en el próximo estiaje, tomando en cuenta que el déficit de 1.350 megavatios se lo gestionó en cierta forma con ciertos elementos de energías que les hemos comentado, entre repotenciación y puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos como el Toachi Pilatón, que es una gran noticia, hasta otros energéticos costosos. Lo que vemos es un SENACE que además llama la atención y no sé si está yendo por el camino de abrir la información o restringirla. Eso habría que preguntar al director de SENACE. Lo importante es que concluye en un informe a principios de este año que vamos a tener un faltante de 400 megavatios más o menos. Y yo creo que es un cálculo errado porque no está considerando que entre octubre y noviembre el estiaje arranca entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Entre octubre y noviembre ya hemos visto que en los últimos 3 años Colombia tiene o tiende a restringir la venta de energía. Ya no importa el precio, pese a que realmente nos han vendido a precio de chulco y nos empieza a restringir. Entonces, si nos restringe, tenemos un déficit que puede estar por los 800 megavatios y creería yo que no vamos a lograr estabilizar al paciente y además esto ya se preveía porque no es tan fácil de un año a otro resolver esto, que hay posibilidades, eh, yo creería que importantes, tal vez no de llegar a los apagones que tuvimos el año pasado, pero sí de tener ciertos desafíos y creo que entre octubre y noviembre los vamos a tener. 7:36 minutos, ingeniero, pero ¿se mantendrán o no se mantendrán? ¿Volverán esos cortes de luz extensos como teníamos de 11 y hasta 15 horas que tuvimos en su momento? Porque eso a la ciudadanía le preocupa y dice, bueno, otra vez van a volver los apagones. Ingeniero. No creo que lleguemos a apagones tan extensos como el año pasado, pero vamos a tener sin dudas desafíos y los momentos críticos estarán entre octubre y noviembre. Pero el segundo gran desafío es el tema del empobrecimiento energético que tiene este país, porque tiene una energía costosa que hay que reemplazarla rápidamente por energía barata, renovable, amigable con el ambiente. Ya empieza otro desafío. Otro desafío es cómo lograr que llegue rápido esta generación en un país que la buena noticia es que tiene un potencial energético enorme. Este país es absolutamente generoso en recursos hídricos, solares, eólicos, biomasa, geotérmica, estamos en la Avenida de los Volcanes, gas natural, gas asociado. Bueno, este país tiene de todo,
Pero, por ejemplo, el señor Calero ya revive un fantasma de que hay que importar gas utilizando la infraestructura de Campo Amistad, lo dijo un foro energético en Quito, cuando esta fue una propuesta del ex ministro René Ortiz y habían varios informes de Petroecuador que decían no, no se puede porque usted va a poner en riesgo la producción nacional. Y Petroecuador, en paralelo, está haciendo esfuerzos enormes por levantar la producción de gas, haciendo workover y mantenimiento de pozos. Entonces, parece que no están coordinados. Igual la ministra Manzano, que yo creo que no le están siguiendo el ritmo sus mandos medios, porque tienen un coordinador general jurídico joven, con poca experiencia, que hace informes que no dicen ni sí ni no y no sabe si se avanza o no en procesos, donde hay empresas que ya están generando de forma privada desde hace varios años y se les ha cambiado todas las condiciones contractuales del contrato porque cambiaron la constitución, porque cambiaron las leyes, va al ministerio y le dice, oiga, yo estoy quebrando en mi proyecto, permítame cambiar de título habilitante desde generación a autogeneración y en coordinación general jurídica no dan solución a eso y los tienen en el limbo, probablemente les interese que se quiebren estas empresas. Cuando tiene usted en títulos habilitantes, usted viene, confía en el gobierno, hay empresas que han confiado, que el gobierno las invitó, que saben del problema del país, esto es bueno para el Ecuador, confían en el Ecuador, llegan a presentar su proyecto y en títulos habilitantes hay funcionarios que revisan de forma absolutamente ambigua y absolutamente somera y concluyen de una forma antitécnica ciertas observaciones. Le dicen a la misma funcionaria, le dice a uno necesita esto y a otro le dice necesita otra cosa. Entonces eso no se ata a lo que dice el reglamento, a lo que dice el proceso. Llegan a pedir incluso que necesitan tener autorización de conexión definitiva cuando recién inician el trámite. Después, eh, uno consulta si es que se necesita el certificado de sostenibilidad fiscal. Le dicen, no, no se necesita. Va a finanzas y le dicen, sí, sí se necesita. Después, uno va al Ministerio de Ambiente, se demoran año, 3 meses, año, 4 meses las autorizaciones de agua recién para que hagan la visita técnica. Se demoran un año, año y medio las autorizaciones ambientales. Entonces, evidentemente, tenemos un país que no tiene recursos, un gobierno que creo que ha hecho sus deberes porque ha cambiado leyes, regulaciones, reglamentos, tienen una gran ministra, llega a mandos medios y todo se diluye. Pero además el Estado no tiene recursos para invertir. Entonces nuestra exposición al chulco energético cada vez es más grande. Lisette, usted debe recordar cuánto tiempo deberían haber estado las barcazas. Entendemos que las barcazas siguen ahí, ingeniero. Pero el contrato era por 18 meses. Acuérdese lo que le voy a decir. Los empresarios de las barcazas quieren quedarse por más de 10 años Sí, sí. y vamos a empezar a renovarles pronto. Tenemos que salir de las barcazas. Ya. Desde el día que las contratamos tenemos que hacer una estrategia para salir de ahí. Eso es lo que tiene que hacer el país. Y tenemos que entender que esta energía que nos venden las barcazas, que sobrepasa los 20, 25 dólares, porque dicen costamos solo 9, 10 centavos el kilovatio hora, cuando se le tiene que poner el combustible, pues el combustible no está incluido en el precio, pero a todos nosotros nos cuesta el combustible, y si usted calcula con precios de combustible y todo, sobrepasan los 20, 25 centavos el kilovatio hora, cuando la hidroelectricidad le cuesta 7 centavos. Entonces a la ministra no le está siguiendo el paso los mandos medios y están, no sé si boicoteando es la palabra, pero al menos están restringiendo que avancen a la velocidad que se necesitan proyectos. Pero para colmo de males, han aparecido un montón de ONGs
y actores políticos que se van a sorprender cuando empiecen a conocer quiénes son. Y estos actores políticos van a las comunidades y manipulan a las poblaciones para que las poblaciones se opongan a proyectos hidroeléctricos y hasta solares. Yo no sé quién las financia porque están muy bien financiados. Usted tiene videos, hace unos eventos con las comunidades bastante enormes, les regalan mochilas, cuadernos, un montón de cosas. Y yo no sé quién las financia, no puedo demostrar, pero sí sé quiénes ganan pues de ese trabajo. ¿Y sabe quiénes ganan? Empresarios colombianos privados, que son los que nos venden la electricidad a precio de chulco, de 31 centavos para arriba, nos han vendido hasta 68 centavos. Y cada vez estamos más expuestos a Colombia. Empresarios de las barcazas, que nos venden a 20, 25 centavos el kilovatio hora, que cada vez evidentemente quieren quedarse y tener más barcazas. Y los importadores de diésel, que nos venden pues evidentemente a grandes precios, y que la producción o generación eléctrica con diésel sobrepasa los 15, 20 centavos el kilovatio hora. Entonces, ¿no le parece demasiada ingenuidad que el Estado ecuatoriano y el gobierno no pongan un freno a eso y empiecen pues a poner un freno a ciertos actores, porque al final del día restringen que la empresa privada pueda desarrollar sus proyectos de energías renovables, donde en Europa le dan hasta bonos de carbono, le dan certificados, los aplauden porque son energías limpias. Pero acá no solo es energías limpias, sino 5 o 6 veces más económicas, producidas en el Ecuador y en un país con apagones. Ingeniero, y en esa línea, lógico está que está en manos pues, de la ministra deshacerse de estos mandos medios que son los que están en el negocio, como usted dice, ¿no? Porque son los que les interesa que estén las barcazas allí porque ganan también su comisión. Y en esa línea ya está en manos de la ministra, entonces que con mano dura también pues empiece a darse cuenta de qué es lo que le está afectando. Y en ese marco, ingeniero, ¿qué pasa con los generadores que adquirió el gobierno del presidente Noboa en esa línea? Porque usted habla de que podríamos tener los apagones en ese marco, no al nivel que tuvimos, pero que sí habrían apagones. En esa línea no va a significar en todo caso nada la ayuda de estos generadores que están instalados ya en algunos sitios. A ver, increíblemente, Javier, a gente como nosotros nos ven como enemigos del gobierno, cuando los enemigos reales del gobierno son estos mandos medios y gente que la rodea a la ministra, a aplaudirle y hacerle sentir que todo está bien. Gente como el señor Calero, que sin ninguna vergüenza promueve, por ejemplo, que se importe gas utilizando la infraestructura de Campo Amistad, que es una infraestructura de producción de gas. No creo que haya ninguna parte del mundo donde quieran, en una facilidad de producción, querer utilizarla para importación de gas cuando en el subsuelo del lecho marino hay una cantidad enorme y un potencial enorme de gas. Esto ya está comprobado además en Campo Amistad. Cuando tenemos gas de mecheros que quemamos permanentemente y que hay cálculos que llegan a estimar que ese gas sobrepasa los $1.000 millones de pérdidas para el país. Irónicamente, ese gas no solo tiene metano, que es gas natural, sino propano y butano, que es GLP, que el país importa y que importó el año pasado cerca de 700, 800 millones de dólares. Ahí están los ganadores. Cuando usted no sabe por qué no se toman decisiones, apunte a los ganadores. Entonces la ministra, que yo creo que tiene que diferenciar en actores como nosotros, que no somos actores políticos. Yo no tengo una expectativa política, yo no tengo una expectativa de estar en ninguna función del Estado, pero a mí, amablemente, periodistas y medios de comunicación como ustedes de mucho prestigio me consultan criterios y soy evidentemente muy grato con eso y doy criterios para ayudar
porque al gobierno hay que ayudarlo, al presidente hay que ayudarlo, porque ayudándolo al presidente y al gobierno uno lo ayuda, termina ayudándolo al país. ¿O cree que yo no sufro de apagones, mi familia no sufre de apagones, mis seres queridos alrededor no sufren de apagones? Evidentemente sí, entonces tenemos que ponernos la camiseta del Ecuador y tratar de sacarlo adelante. Y una forma de apoyar también es poner estas alertas para que se entienda que hay funcionarios indolentes. Y además, también tengo que reconocer, hay lamentablemente escasos recursos, hay muy pocos funcionarios para muchas cosas. No vale el internet, no vale la firma electrónica, no vale el Kipux, no vale, no tienen carros para hacer las visitas técnicas, no tienen computadoras, no tienen personal. Obviamente también hay que mencionarlo, hay que fortalecer esos sectores y dar acompañamiento. Desde Presidencia de la República debe haber una oficina centrada 100% en dar seguimiento a estos proyectos y poner alertas y empezar a empujar estos temas. Ahora bien, lo de Progen y Austral, ¿cuándo debieron haber entrado en operaciones estos dos proyectos? ¿Usted se acuerda? Ya deberían estar funcionando. En la crisis de los apagones anteriores, Claro. se contrató para que Se empiecen demoró en entre llegar octubre y también. noviembre. Hasta el día de hoy no están. ¿Quién responde por eso? Claro, la ministra Manzano hereda esto, además alerta ciertas probables irregularidades, Está cerrado cosa ahí. valiente porque se estaba yendo incluso contra los mismos funcionarios que habían hecho esto. Pero al final del día, no importa mi opinión de Progen o de Austral, importa que entren a operación, porque al final del día van a ser actores que beneficien o perjudiquen 2 horas más o menos de apagones. No, no le pudimos escuchar esa parte, ingeniero. Y que entrar a la operación de Progen y Austral pueden significar tener 2 horas más o menos de apagones. Entonces es evidente que hay que ayudar a que esto se concrete o se resuelva de alguna forma u Ingeniero, otra. y Sí. hablando de generadores, Select también este fin de semana, si no me equivoco, anunciaba la nueva adquisición de generadores, ingeniero, para 260 megavatios, si no me equivoco. Y yo puse un tweet que cuando estamos países vulnerables como nosotros, terminan generando una adicción al chulco energético. Y ese es un poco lo que tenemos que entender. Son dos grandes problemas que tiene este país en el tema energético. Uno es evitar apagones. Me saco el sombrero con la ministra Manzano que logró estabilizar esto. Esperemos que este año continúe esto porque estos apagones vienen con con aumento de generación en el país que cada año sube de 350 a 500 megavatios y con una tendencia mundial que cada vez somos más dependientes del consumo energético porque empiezan a funcionar el tema de inteligencia artificial, data centers y un montón de cosas que absorben rápidamente mucha energía. Entonces, primer gran desafío, el evitar apagones, más o menos ha estado gestionado y yo quiero insistir en valorar el esfuerzo de una ministra que ha trabajado día y noche para esto. Y el segundo gran problema es el económico, porque cada vez tenemos una presión económica más grande en un país totalmente empobrecido. ¿Por qué? Porque tenemos mismos costos energéticos, excepto que se ha eliminado el subsidio a las grandes mineras, esto fue positivo para el país. Además, esto ya ha generado que las grandes mineras empiecen a buscar sus propias soluciones energéticas, pero tenemos prácticamente los mismos precios de electricidad y cada vez nos cuesta más proveer esa electricidad. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más expuestos a Colombia, a barcazas, a generación con diésel y a la generación que usted menciona,
Eso quiere decir que cada vez estamos más expuestos al chulco energético. Y alguien tiene que decirlo así de claro, porque ¿qué es lo que pasa con eso? Eso, digamos, son contrataciones que no nos toca de otra, porque, insisto, son contrataciones emergentes para evitar apagones, pero esos recursos que cada vez necesitamos pagar son menos recursos para más generación, más transmisión, más distribución, y si usted quiere, para menos recursos para salud, educación, seguridad, etcétera. Además, para darle datos, en los últimos 2 años le compramos a Colombia cerca de 650 millones de dólares en los últimos 2 años. Con ese dinero, digamos un paréntesis, la energía que nos vende Colombia es cerca de 450 megavatios en muy pequeños momentos, o sea, no todo el año de seguido, sino en determinados momentos. Con esos recursos de 650 millones de dólares, podríamos haber construido y pagado cash una hidroeléctrica de 380 megavatios, cerca del valor que nos vende Colombia en su pico máximo, y que genere 24/7. Evidentemente es un comparativo un poco injusto, porque es correcto que se haya comprado esta energía a Colombia porque no nos quedaba de otra, pero eso también tiene que hacernos reflexionar cómo están abusando del precio en Colombia, y hay que decirlo porque ha sido un mal vecino Colombia, ha abusado de nuestra necesidad, y cómo ese recurso tan valioso pudo haber servido para construir nuestra propia generación y evitar ese desangre construyendo una hidroeléctrica que produzca por 50 años electricidad. Yo sé que por tiempos y capacidades no podríamos hacerlo, pero en recursos económicos esto representa ese desangre de recursos que está saliendo del país. 5 minutos, 7:55 minutos. Ingeniero, a propósito de esta última parte que usted topó, al inicio del noticiero hablábamos de esas propuestas que dio el presidente Noboa en las elecciones anticipadas, y entre ellas era pues construir 8 nuevos proyectos grandes hidroeléctricos. No se logró cumplir, ingeniero. A ver, ¿Tiene sería algo que ver con lo injusto. que usted dijo? A ver, sería injusto mencionar esto porque un proyecto nuevo de generación siempre implica bastante tiempo. Entonces, creo que hay unos 8 proyectos en carpeta donde evidentemente tienen que entrar en una fase de estudios, aprobaciones, estudios finales, entrada en construcción. Por ejemplo, un proyecto como el Coca-Cola Sinclair, ahora entiendo que se está hablando de Santiago, son proyectos que tomarán 10 años en entrar. Pero tenemos un déficit tan grande que crece a una velocidad de 350, 500 megavatios año, donde todo, todo es válido, todo es bienvenido. Por eso es que el sector privado ha atendido la invitación del presidente, que les invitó a que inviertan, están listos para invertir. Hay una fila enorme de proyectos, tal vez no de la envergadura de 500, 800 megavatios, pero son proyectos de 10 megavatios, 50 megavatios, 100 megavatios. Son proyectos que sumados son importantes para el país, pero que no han contado con el acompañamiento para solucionar sus desafíos. No han contado con una autoridad que revise que esto se dé. Y por eso creo que la están abandonando a la ministra Manzano. No le están siguiendo el paso. Y hay que mencionarlo porque desespera ver cómo funcionarios, hay esta empresa, por ejemplo, que está, se le está pagando precio subsidiado de electricidad a una empresa privada porque le cambiaron todas las reglas del juego, que lamentablemente en otros gobiernos fue ese cambio entre constituciones, leyes, etcétera, y su contrato vigente tiene vulnerados un montón de artículos del contrato. Y después de 6 meses de ir, insistir, mandar oficios y todo, pues, Coordinación General Jurídica con unos chicos jóvenes ahí sin experiencia, concluyen 4, 5, 8 hojas de análisis y no concluyen nada. Y no le dicen sí se puede, no se puede, esta es la solución. Y lo dejan ahí a que desangre la empresa y un rato quiebre.
y que tengamos menos generación privada. Cuando uno va a títulos habilitantes y dice, aquí tengo estos proyectos, le revisan de forma absolutamente subjetiva. Imagínense, una misma funcionaria a un proyecto le dice, estos son los temas que te observo, y a otro le observa otros absolutamente diferentes. Entonces esa subjetividad al empresario ecuatoriano, más menos que como se aguanta, pero un empresario extranjero no entiende pues esto. Le piden al Ministerio de Energía, oiga, dígame por favor si necesito este certificado de sostenibilidad fiscal. El Ministerio de Energía dice, no necesita. Listo, no necesito. Va a finanzas y le dice, sí necesita. Y si no, pone en riesgo el proyecto. Esa inseguridad jurídica ya no es culpa del presidente, no es culpa de incluso tal vez ni de los ministros. Son mandos medios que están jugando con procesos y procedimientos que terminan boicoteando proyectos. Imagínese un extranjero que la autoridad oficial le dice no necesita y después le dice que sí necesita. Entonces, bueno, esto para darle un ejemplo. Y además, totalmente expuestos a ONGs y todo, que van y hablan con las poblaciones, no más hidroeléctricas, no más energías renovables. Este país tiene que cuidar su agua y sus vertientes. Como que las hidroeléctricas, además manipulando, diciendo que van a vertir líquidos y combustibles y cosas al agua, cuando una hidroeléctrica es un tema, digamos, mecánico de paso. Esto es como decir que un proyecto eólico está dañando el aire, o como decir que un proyecto solar le está dañando al sol. Cuando usted tiene una hidroeléctrica, entra el agua y sale el agua. Produjo un movimiento mecánico y genera electricidad. Entonces, ese tipo de cosas son el cóctel perfecto para que el Ecuador siga subdesarrollado energéticamente, pero al mismo tiempo siga más y más y más dependiente del churco energético, de las barcazas, de Colombia, etcétera. Entonces, hay ganadores importantes. Pregunte usted a generadores privados en Colombia cómo están felices de que ya van 3, 4 años seguidos de grandes ganancias porque le venden energía al Ecuador. Entonces el Ecuador termina financiando nueva infraestructura energética en Colombia. Perfecto. 8 de la mañana con 1 minuto, 8 de la mañana con 1 minuto. Oiga, ha sido increíble escucharlo, ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Aquí también nuestro director le envía saludos, dice que lo está escuchando. No ha podido acompañarnos hoy, pero nos está escuchando desde el dial y tiene más claro el tema también, y seguramente nuestros amigos oyentes también en temas energéticos. Gracias, ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Tenemos que enlazarnos a una cadena nacional, pero le agradecemos el tiempo y el espacio que nos ha dado el día de hoy. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada más para terminar. Es una ironía que este país tan rico en recursos energéticos tenga desafíos energéticos como los apagones. Esto debería despertarnos a todos, querida Lisette. Un gran abrazo, Javier. Lisette, gracias por la invitación. Gracias a usted, que tenga excelente día, ingeniero. Galito, nos vamos inmediatamente y nos enlazamos a la cadena nacional.